Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una coproducción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el Canal 15 UCER. Hoy vamos a estar conversando con Juani Guzmán León, politóloga, con Alberto Mora Román, coordinador de investigación del Estado de la Región, y con Gerald Solano Aguilar, académico e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, de la Universidad Nacional. Hoy quisimos hacer precisamente un programa especial sobre Centroamérica del Bicentenario, a 200 años de la independencia de Costa Rica y a 30 años de la firma del protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al SICA. Nos parece muy conveniente poder analizar en qué condiciones estamos hoy como región y cuáles serían, digamos, las perspectivas de futuro. Sin más, entonces vamos a pasar a la cápsula que nos va a presentar unos datos generales de cuáles son las condiciones de Centroamérica. Como les decía al inicio, precisamente en el 2021 estamos celebrando el bicentenario de la independencia y también los 30 años de la firma del protocolo de Tegucigalpa, que dio el origen al sistema de integración centroamericana, y los 34 años de los acuerdos de paz de Esquipulas. En ese sentido, Juani, ¿cómo podríamos caracterizar a la región en este momento? ¿En qué condiciones estamos, digamos, de manera general? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo que decir que la perspectiva general que tengo, en el sentido en que lo pregunta usted, Marcela, es que nos ha tocado digamos, una situación, un entorno, un contexto del bicentenario que, digamos, que no refiere exactamente a celebración en Centroamérica. Estamos en un momento muy complejo, muy complejo. Yo creo que es interesante observar que las actividades que se han organizado para celebrar este bicentenario deben tomar en cuenta en qué medida tenemos que hacer conmemoraciones en ocasión de este mes de septiembre de 2021. Para empezar, nos ha tocado este bicentenario después de haber perdido muchas vidas en la región en los últimos casi 2 años que tenemos de pandemia. Tenemos una situación dramática en términos políticos, en una falta de responsabilidad enorme por parte de muchos de los gobernantes de los países de la región, que, como se dice, con tantos externos que pueden atentar contra los sistemas democráticos, en Centroamérica tenemos la mala suerte de que son gobernantes insertos y electos bajo sistemas democráticos que están atentando contra nuestra política centroamericana. No estamos de celebración de los 34 años de los acuerdos de paz, seguro. Y bueno, habría que ver en qué medida, y podemos valorar en qué medida estamos celebrando
el inicio de lo que fue el Tratado de Integración Centroamericana. Yo siento que es un momento importante el Bicentenario para hacer un alto y reflexionar en espacios como este mismo, para dar cuenta de dónde está Centroamérica. Recientemente, bueno, yo quisiera agradecer que están con don Alberto y don Gerard, que van a comentar un poco sobre estos temas. Se ha publicado recientemente precisamente el estado de la región, que nos plantea un conjunto enorme de desafíos, ¿verdad? Que yo creo que ese es un lente adecuado para pensar el Bicentenario y reconocer que para muchas familias, por pérdida de amigos, de familias, de empleo, de condiciones de vida, no están de celebración. Y yo creo que ese es un punto importante que nosotros como universidad, como un programa universitario, podemos alertar. Es bueno celebrar el Bicentenario en tanto sea un momento, un punto de inflexión para hacer un alto respecto de en qué punto está Centroamérica en este momento. Eso es lo que quisiera decir, digamos como frase inicial. Alberto, de hecho Juani lo pone de una vez sobre la mesa, ¿verdad? En términos democráticos, una podría plantear que hay algunos retrocesos en la región, particularmente en El Salvador y Nicaragua, por decir dos países. ¿Por qué no logramos realmente consolidar instituciones democráticas en diversos países de la región? ¿Qué han encontrado ustedes sobre este tema en el estado de la región? Bueno, recordemos que desde que cesaron las guerras y los conflictos armados en Centroamérica, se dio el proceso de construcción de institucionalidad democrática y desde ese momento, por ejemplo, el ámbito de la administración de justicia fue uno de los eslabones más débiles de ese proceso que se manifiesta incluso hoy y se agudiza por un deterioro de la independencia de poderes y por una intromisión indebida del Poder Ejecutivo en los sistemas de administración de justicia. Bueno, ahí hay un rezago histórico que no es de ahora, pero que ciertamente se ha profundizado en los últimos años en varios de los países de la región. Bueno, de la mano con ese débil sistema de administración de justicia está la débil capacidad de los estados para tener presencia y control del territorio de sus países y para brindar servicios básicos a la población. Este es otro elemento también crónico que históricamente en nuestros países han venido arrastrando y que se pone a prueba en una coyuntura como la que estamos viviendo de pandemia, donde el Estado no es capaz ni por su infraestructura ni por sus recursos económicos de poder llegar a donde está la gente con los servicios de salud, de diagnóstico, de pruebas y por supuesto de atención de las personas infectadas por el virus del COVID-19. Bueno, estos elementos cuentan y se agudizan recientemente por el retroceso que claramente han tenido algunos países, incluso en materia de gestión electoral, que es el ámbito en el que la región había alcanzado sus mayores logros después del proceso de paz. Entonces, bueno, esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Gerald, se han dado diferentes actividades en estos días y hay una pregunta que se ha planteado que me llama mucho la atención y es si realmente podemos hablar de una independencia en Centroamérica y soberanía como tal. Hay como una gran crítica en ese sentido a que, como lo planteaba Juan y precisamente también Alberto, no necesariamente estamos en una gran celebración.
Así es, Marcela. Yo creo que hay muchos desafíos para la región centroamericana y en particular, como lo han mencionado tanto Alberto como Juani, la región enfrenta una crisis democrática importante, ¿verdad? Por lo que más que celebrar una independencia, creo que efectivamente es un espacio para la reflexión de cómo visualizamos la región para los próximos años. No podemos hablar de una independencia mientras todavía tengamos números importantes de personas sumidas en pobreza, mientras tengamos personas sumidas en hambre, mientras tengamos miles de centroamericanos migrando y corriendo peligro al llegar a la frontera con los Estados Unidos, ¿verdad? En ese contexto es que nos encuentra estos 200 años de vida independiente. Sin embargo, es importante ahí señalar, y como se ha demostrado en el informe del Estado de la región, que el sistema de la integración sigue siendo uno de los más antiguos y avanzados, digamos, del mundo. Sin embargo, creo que hay un espacio todavía para reformularnos y replantearnos hacia dónde queremos avanzar con el proceso de la integración y, por supuesto, cuáles elementos todavía nos hacen falta para poder realmente ser independientes. Seguimos siendo países sumamente dependientes de mercados importantes, ¿verdad? Mercado chino, mercado estadounidense, que al final no hemos logrado superar como región centroamericana problemas estructurales y que, como señalaba ahorita Alberto, el escenario de la COVID-19 lo que hace es darnos ese panorama, ¿verdad? Ponernos al frente aquellos problemas que no hemos logrado superar y que a partir del sistema de la integración todavía encontramos algunos retos y algunos espacios en los que no hemos definitivamente avanzado. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la Centroamérica del Bicentenario. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema del Bicentenario de Centroamérica. Alberto, de hecho, en el estado de la región, ¿verdad?, se preguntan qué acciones regionales conjuntas son prioritarias, ¿verdad?, y viables para actores centroamericanos claves, a partir, digamos, de las visiones que se tienen sobre la región, sus problemas y sus perspectivas de futuro. ¿Qué fue lo que lograron encontrar? Bueno, encontramos en el informe una alta disposición integracionista de personas con alto nivel educativo y personas que ocupan posiciones de liderazgo en materia económica, social y política en la región. Esto consideramos que es un valioso activo político para que Centroamérica y República Dominicana no solo puedan repensar la integración, sino emprender acciones para redefinir y replantear el sistema
a la luz de sus necesidades, expectativas, pero también a sus capacidades de financiar y de cumplir con los compromisos suscritos. Es importante destacar que hay una alta proporción de personas en la región que es de alrededor del 33 hasta el 55%, dependiendo del país, que tienen una alta disposición integracionista. O sea, se manifiestan a favor de acciones conjuntas en materia social, en materia política y en materia económica. Estos son los que llamamos en el informe los integracionistas plenos. Pero hay un porcentaje adicional que oscila entre un 30 y 40%, o sea, habría alrededor de un 70-85% de la población que participó o que fue consultada para el informe, que se manifiestan a favor de la acción conjunta, de la acción emprendida por los países en el ámbito de la integración, ya sea en materia económica, social y política o en materia social y económica. Entonces esto, digamos, en un momento en que el informe claramente está señalando que son claras las señales de agotamiento político del proceso de integración, es un activo valioso precisamente para repensar y para prospectar también las acciones que se van a emprender desde los países para relanzar la integración. Juani, de hecho me llama mucho la atención este número que acaba de dar Alberto, que entre un 70 y un 85% de las personas consultadas está a favor de una acción conjunta como región, pero el tema de la integración sigue sin ser un tema acabado. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo podríamos identificar las condiciones en las que Centroamérica está logrando o no esa integración que se ha querido, digamos, plantear desde hace tantos años? Sí, yo creo que es un buen momento para, reconociendo que hay de parte de gente vinculada a la toma de decisiones, el valorar que somos países muy pequeños, que digamos hacia afuera en el escenario internacional se nos reconoce como un istmo en realidad, y que nuestras economías se complementan, se conjugan, están muy imbricadas unas a las otras. Yo siento que el que haya esa buena disposición nos debe, y en eso coincido con lo que se ha dicho, nos debe, digamos, interpelar como una oportunidad para cuestionar la misma institucionalidad de la integración, que en muchos aspectos, y ese es el momento en el que estamos, la institucionalidad más bien atenta contra la integración misma, ¿verdad? Hay una aspiración, hay una disposición a la acción conjunta, pero hay una institucionalidad local y regional que más bien atenta contra esa aspiración. Hay mucha inflexibilidad, ¿verdad? Hay, digamos, normas pétreas, por así decirlo, que han imposibilitado, que hay quienes han lucrado de esa misma institucionalidad, y por eso ha habido dificultades para renovarla, para remozarla. Pero creo que es un buen momento, bueno, esa sería una manera de celebrarlo. A mí se me olvidó decir que cuando se publicó el Estado de la Región hace unas semanas o unos meses, dije yo, bueno, esa es la manera centroamericana de celebrar el bicentenario. O sea, es reconociéndonos en todos nuestros desafíos. Y no es el primer informe, es ya el sexto informe, creo que es del Estado de la Región. O sea, es nuestra manera. Y yo siento que, bueno, que el caso de Costa Rica está aportando en esa
en ese reconocimiento de Centroamérica, de tratar de vernos de una manera crítica para, digamos, dar un insumo a los procesos de toma de decisiones. Bueno, yo siento que si ese es el punto, también tenemos que reconocer que hay un activo, efectivamente, que aspira por la integración, pero estamos en un momento en que la institucionalidad está atentando, la misma institucionalidad que se creó en la integración, más bien está atentando contra esas aspiraciones. Hay espacios, sin embargo, que yo creo que se tienen que reconocer como muy valiosos, que son los espacios, por ejemplo, yo he citado lo de los ministros de salud, ¿verdad? Algunos espacios sectoriales que se deberían potenciar, promover, impulsar, que para acciones conjuntas. En este momento estamos hablando, por supuesto, que en el caso del sector salud es demasiado importante enfocarse en acciones conjuntas. Idealmente habría sido, como ya se ha mencionado en numerosas ocasiones, que se hubiera hecho un trabajo conjunto para enfrentar la pandemia y para acceder a las vacunas y tal. Pero bueno, realmente estamos en un momento complejo de la pandemia que es como si estuviéramos empezando. O sea que el momento es ahora, tratar de impulsar esos espacios más bien de carácter sectorial. El desafío que tenemos en educación, que es inmenso, que no tenemos idea de lo que estamos hablando con respecto a los desafíos de educación, pues promover espacios de integración, de reunión, de búsqueda de soluciones de carácter, digamos, más integrado en relación con estos temas y así sucesivamente. Hay espacios como la integración económica, en el que en los sectores empresariales y algunos vínculos, sobre todo en relación con el comercio, bueno, tienen mucho camino andado en ese aspecto. Entonces, bueno, hay que aprender sobre esto, pero yo rescataría en el espacio sectorial, por ejemplo, las reuniones de algunos sectores, los ministros, los titulares de despachos se han seguido reuniendo. ¿Qué hay con eso? Tendríamos que escucharlo, saber qué puede proponer esto para remozar la institucionalidad de la integración y responder a esa aspiración de la gente de buscar soluciones conjuntas. Y Gerald, ¿qué elementos son los que han limitado que en estos 30 años en realidad no se haya logrado avanzar en el sistema de integración centroamericana? Juan ahora nos planteaba algunas cosas, pero ¿usted qué opina con respecto a esto? Marcela y Juan y Alberto, yo creo que hemos señalado algunos elementos importantes desde la parte institucional, ¿verdad? Desde la parte del apoyo político. Sin embargo, por lo menos para efectos de acceso a información, ¿verdad? Para dar seguimiento a cuáles son las tendencias del proceso de integración, sigue siendo uno de los principales desafíos, ¿verdad? El acceso a la información para poder hacer ese papel de fiscalización desde la sociedad civil, desde la academia, con respecto a distintos informes, por ejemplo, es sumamente complejo, ¿verdad? Se hacen, digamos, distintos llamados y solicitudes de información y es difícil poder acceder a estos informes que de alguna forma buscan dar digamos, este tipo de rendición de cuentas y de transparencia. Entonces, yo coincido con lo que señala Juan y creo que hay un capital político, como lo indicó Alberto. Sin embargo, a pesar de esa disposición y ese capital, ¿verdad? Se ha hecho manifiesta esa ineficiente apoyo por parte de los estados y que a partir de ahí es donde hay que replantearse cómo estamos visualizando definitivamente proceso de integración. Juan hablaba de aspectos en educación, de salud, de reuniones. También hay espacios donde el sistema se ve como un ecosistema diverso, ¿verdad? Es decir, en lo técnico, en lo financiero, pareciera que tenemos algunos avances, algunos elementos. Sin embargo, el impacto que está teniendo los elementos, digamos, exógenos, como el caso de la COVID-19, definitivamente
definitivamente nos tienen que replantear impactos diferenciados, ¿verdad? Es decir, hay un impacto distinto en la zona rural centroamericana a la zona urbana en términos de educación, como lo mencionaba Juani. Hay un acceso distinto, diferenciado en términos de acceso a la vacunación, en términos a las oportunidades de trabajo, en términos de acceso al financiamiento en emprendimientos, etcétera. O sea, es decir, cada vez estamos viendo cómo es más necesario una mejor articulación y sistematización de las acciones para que realmente lo que se discute en esa institucionalidad centroamericana, ¿verdad?, pueda bajar a la población, ¿verdad?, al ciudadano. A mí me llamaba la atención cuando Alberto mencionaba que uno de los aspectos es en la población educada, ¿verdad? Él decía que esas acciones de favorecen las personas con acceso. Entonces me preguntaba, bueno, ¿cuántas de las personas que no tienen esa educación realmente están percibiendo los beneficios de la integración en función de su diario vivir? Y yo creo que ahí es un reto también de poder identificar claramente desde el SICA cuáles son las acciones nacionales, ¿verdad?, que le corresponde a competencia nacional y que corresponde a la competencia internacional, o en este caso regional, en el marco del SICA. Porque si bien es cierto, ha sido aplaudido el plan de contingencia, ¿verdad?, que implementó, fuimos de los primeros bloques de integración a hacer un plan de contingencia para la COVID-19, bueno, hemos visto que esto ha sobrepasado, yo creo que el tiempo y las dimensiones que probablemente en aquel momento inicial se habían planteado. Y de ahí que entonces sea, digamos, fundamental, ¿verdad?, poder buscar la forma en que se identifiquen acciones muy puntuales que empiecen a mejorar, ¿verdad?, las condiciones actuales en marco de pandemia, pero que también, como decía en mi primera intervención, nos permita como región avanzar en aquellos problemas que son ya estructurales, ¿verdad? Y yo creo que esa discusión es importante retomarla. Parte de los resultados que también están en el informe del Estado de la región es que han disminuido las cumbres presidenciales, ¿verdad?, a 2 prácticamente al año, y yo creo que esos espacios son importantes de poder retomarlos. Sabemos que muchas de las últimas decisiones se toman en esa cumbre de presidentes, ¿verdad? Y también hemos visto que a lo largo de esos 30 años a nivel de la institucionalidad, la toma de decisiones se han venido concentrando en unas cuantas, ¿verdad?, secretarías, por ejemplo, la Secretaría General, la SIECA, ¿verdad?, entre otras, y es prácticamente el 73% de las acciones concentradas a esas secretarías. Y si las vemos, bueno, la capacidad también, el recurso que pueda tener, por ejemplo, la Secretaría General para un número importante de acciones, debería, digamos, de plantearse entonces la forma en que esto se haga muchísimo más eficiente. Pero quiero cerrar esta intervención precisamente con lo que decía Juani, ¿verdad? Creo que el tema democrático va a ser fundamental. Cuando estamos pasando por una crisis importante en El Salvador, en Nicaragua, la toma de decisiones y discusiones en el marco del SICA también son complejas, ¿verdad? Mientras algunos países quieren censurar a Nicaragua, otros países entonces buscan la forma de que esto no se avance. Y ahí creo que hay un espacio importante también para replantearnos la efectividad de las discusiones que se dan en el marco de estas cumbres. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando Centroamérica del Bicentenario. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando la Centroamérica del Bicentenario. Gerald, en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se siguen presentando problemas. Además, en materia de seguridad ciudadana, realmente, si estamos hablando de que el Triángulo Norte es una de las zonas más violentas del mundo, en realidad nos da cuenta de las condiciones en las que estamos. En materia de seguridad, ¿es posible un trabajo regional de prevención de la violencia? ¿Y qué es lo que imposibilita ser más efectivos como región en la lucha contra el crimen organizado? Bueno, en materia de seguridad creo que todavía hay bastantes, digamos, retos. Es un tema, digamos, multidimensional, ¿verdad? Es importante que sea abordado desde distintas políticas a nivel de los estados y a nivel, por supuesto, de la política regional, porque en ese sentido es fundamental analizar, bueno, cuáles han sido parte de las causas que han venido generando que cada vez más personas se estén involucrando en el crimen organizado, en los grupos del narcotráfico, y muchos de los datos que todavía se siguen obteniendo demuestran que es por falta de acceso a educación, es por falta de acceso a oportunidades de empleo, es por espacios de círculos de violencia a nivel de la conformación de sus propios núcleos sociales, y a partir de
será la importancia de que se puedan identificar cuáles son los obstáculos y las oportunidades para que efectivamente desde la institucionalidad regional se puedan atender todos los retos y que se busquen las soluciones, digamos, conjuntas. Una mayor articulación de este tipo de, digamos, de información que se mueva a nivel de la región va a ser, digamos, fundamental, ¿verdad? En algunos casos hay información de movilidad dentro de la región de personas vinculadas al crimen organizado, pero que las alertas no están siendo, digamos, detectadas a tiempo en los puestos fronterizos, por ejemplo. Si no está a nivel de Interpol, ¿verdad? O el sistema de Interpol, entran y salen de nuestros distintos, digamos, países sin que el resto de las poblaciones se den cuenta de cómo se están movilizando estos grupos de crimen organizados. Creo que además es fundamental también evaluar dentro de estas políticas en materia de seguridad la necesidad de enfoques diferenciados. Como estaba hablando, hay temas que son más transversales, habrán algunos que son intersectoriales, pero habrán otros que son muy puntuales. Y creo que de ahí la importancia de retomar, como decía, estas reuniones de alto nivel para que puedan realmente hacerse las modificaciones en términos, digamos, de políticas, de reglamentos y la forma en que las acciones se articulan y se sistematizan desde los países y, por supuesto, desde digamos, desde el SICA como tal o desde la misma institucionalidad regional. Hoy Centroamérica también debe superar un doble obstáculo, que es la desigualdad y el lento crecimiento, con una institucionalidad muy desigual como región y en algunos países, ¿verdad?, bastante débil. Alberto, ¿qué elementos se deben valorar para intentar lograr un cambio positivo? Bueno, creo que, como ya se ha dicho, la pandemia vino a visibilizar y agudizar problemas que ya teníamos desde antes. Uno de ellos tiene que ver con las características de nuestras economías y de nuestros mercados laborales. Centroamérica en general tiene economías poco sofisticadas con un bajo nivel de valor agregado y con también baja capacidad para generar empleo, sobre todo empleo de calidad. Esto es particularmente relevante para una región como la nuestra, que está en un proceso de transición demográfica, de envejecimiento de su población, que a una generación plazo, es cuestión de 20 o 30 años, exigirá que quienes estén en edad productiva sean altamente productivos para que nuestras economías puedan crecer. Y eso lamentablemente no tenemos condiciones hoy para que sea una realidad. Por un lado, los sectores productivos no han apostado a actividades más modernas de mayor valor agregado, como decía, que pongan en el centro el capital humano y su capacidad para generar actividad económica. Y por otro lado, tenemos un rezago importante del nivel educativo de nuestra fuerza de trabajo, principalmente en aquellos países más grandes y poblados, como Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde cerca de la mitad de la fuerza de trabajo tiene 6 años o menos de educación. Bueno, ¿qué nivel de productividad podemos aspirar a tener con 6 años o menos de educación? Pero además es una fuerza de trabajo que estará activa todavía por 20, 30 o incluso 35 años más, porque es una población relativamente joven. Bueno, acá hay un reto muy importante para el desarrollo y también para la reactivación económica a partir de esta pandemia, y que exige algo fundamental de parte de los estados, pero también de las sociedades y de los actores económicos, y es lograr trascender esas miradas de corto plazo, porque no alcanzan para enfrentar los retos que esta situación amerita. Necesitamos pensar en apuestas productivas a 5, 10, 15 años y por supuesto pensar también en formar el recurso humano calificado que esas actividades van a requerir, y eso no se hace de un día para otro. Debemos pensar, por ejemplo, qué tipo de formación técnico-profesional podemos brindar a esa fuerza de trabajo
que hoy tiene bajo nivel educativo y que podríamos de alguna manera ayudarle a adquirir nuevas competencias y conocimientos para que puedan insertarse dentro de esa nueva dinámica laboral y productiva a la que los países van a apostar. Bueno, estos son retos que hoy debemos dimensionar y que son claves para lograr ampliar las oportunidades de bienestar y desarrollo para nuestras poblaciones. Juan, y otro tema relevante son las caravanas de migrantes, que dan como la sensación de que la región está expulsando a sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Estaremos frente a una crisis más bien humanitaria en lugar de migratoria? ¿Y por qué los gobiernos pareciera que no le están dando respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas? Sí, efectivamente es una crisis humanitaria y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Centroamérica encima tiene una condición especial, y es la migración, digamos, interna, la migración al interno de la región. No es solamente la migración fuera, hacia el norte, sino también, y el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, el caso entre Honduras y El Salvador, el caso, nos muestra que también hay una dinámica de migración interna muy importante en la región. Los gobiernos, digamos, históricamente no les ha importado mucho porque resulta ser que en muchos casos la migración y como en el caso de El Salvador, se vuelve una de las principales fuentes de divisas encima para los estados, y entonces resulta ser eficiente y productivo, digamos, rentable, en otras palabras, para el país. La migración es una perversidad enorme, pero ha sido un poco la realidad. Lo que ocurre es que ha faltado, digamos, de parte de las sociedades centroamericanas y de quienes han tenido más oportunidades. Yo efectivamente creo que a veces hablamos mucho de la pobreza, de tantas personas de bajo nivel educativo que tenemos en la región, de tanta subempleo, de tantas condiciones de marginación, pero nos referimos poco a los privilegiados, nos referimos poco a quienes realmente han lucrado y tienen grandes capitales en la región, y que hacia ellos, y que han sostenido a los gobiernos, inclusive a hoy, gobiernos tremendamente autoritarios, que han impedido hacer efectiva aquel sueño de hace 200 años de construir naciones independientes, ¿verdad? Yo siento que estamos en una emisora de la Universidad de Costa Rica, y la universidad pública en la región tiene una responsabilidad particular en ser voz de alarma, en ser fuente crítica y lúcida, como decía Rodrigo Facio, para inclusive para enfrentar a los gobiernos de turno respecto de cuál es su responsabilidad para la que fueron elegidos, para la que fueron designados, porque hay autoridades que han sido electas por designación por parte de los presidentes de la República y demás, pero han sido muchos los que han sido electos directamente por la ciudadanía y han vuelto la espalda. Yo creo que hay una responsabilidad también desde las universidades de interpelar a los gobiernos, de tener mucha capacidad, digamos, no solamente de generación de conocimiento, de difusión del conocimiento, de facilitar el acceso a la información que se hablaba hace un momento, de poner a disposición de la gente ese conocimiento para que más y más personas puedan irse integrando y sentirse parte de. Hace un rato usted consultaba sobre todo el tema de, digamos, de la violencia, de la delincuencia.
La migración está muy relacionada con la imposibilidad de construir lazos de pertenencia, de sentido de pertenencia. Efectivamente es una expulsión de sus mismos habitantes. No es un momento para celebrar el bicentenario cuando estamos expulsando y como hemos vivido en los últimos años, expulsando a nuestros menores solos, en solitario. O sea, una situación que jamás se puede plantear en términos de celebración, pero sí utilizar esa fecha, esa noche y esa antorcha del 14 de septiembre que antes iba recorría toda la región, bueno, como una interpelación, como una alerta, como un llamado de atención de quienes hemos tenido más oportunidades al acceso al conocimiento, al acceso a los bienes, reconocer que todos estos son bienes públicos y que tenemos la obligación, la responsabilidad de compartirlos y de sumar a más personas en el acceso a la información, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a las mejores condiciones de vida. Quedamos precisamente con esa idea de todas las cosas en las que tenemos que sumar a ciudadanos y ciudadanas centroamericanos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando la Centroamérica del Bicentenario. Alberto, ya hemos planteado como algunos temas que son realmente prioritarios en este momento, pero tal vez a modo de síntesis, ¿en qué temas debemos actuar ya al rato, y más bien tuvo que haber sido ayer, si queremos mejorar las condiciones de vida en todo sentido de nuestros habitantes y que ustedes lograron reconocerlo en el estado de la región? No creo que pese a la compleja situación que vive la región, es necesario no perder la esperanza. Y es que estamos sumidos en una crisis profunda, la mayor que hemos tenido en las últimas 3 décadas, que requiere de nosotros, pero también de los actores sociales, políticos, económicos, el mejor y el mayor de los esfuerzos. Y esto debe generarse sobre todo teniendo en cuenta que si no logramos el fortalecimiento de la democracia que garantice condiciones de estabilidad social y política para la toma de decisiones y para emprender las acciones que es necesario tomar en materia de vacunación, en materia de reactivación de nuestras economías, pues definitivamente eso no se va a poder concretar. Creo que es necesario pensar que pese al impacto de la pandemia, pese al deterioro que incluso el informe destaca que hemos sufrido en años recientes en áreas claves como el ámbito institucional y político, ciertamente hoy estamos mejor que hace 40 años para enfrentar una situación muy compleja y que quizás pudiera equipararse a aquella que teníamos en el pasado. Hoy tenemos una población más educada, en edad laboral. Tenemos además economías que no son las economías de guerra de hace 40 años, sino economías ciertamente golpeadas por la pandemia, pero con fuertes vínculos con los mercados internacionales, un poco más diversificadas. Tenemos además condiciones institucionales deterioradas, pero tenemos experiencias de convivencia y de vida democrática que debemos recuperar y debemos fortalecer para emprender acciones en este momento. Yo concentraría entonces las prioridades en la recuperación y el fortalecimiento de la democracia, y esto es algo que no es posible hacerlo únicamente desde
las personas y organizaciones que tengan posiciones de liderazgo, sino de las sociedades en su conjunto. Una señal muy clara y un llamado muy claro a quienes están en el poder a restituir el orden democrático, pero por parte de la población, con el apoyo de las comunidades y amigos en el ámbito internacional. Y por otro lado, el tema de la pandemia y sobre todo de buscar medidas que permitan acelerar el proceso de vacunación, que es vital para la reactivación económica y de los mercados laborales que están necesitando hoy por hoy miles de personas en nuestros países. Juani, en un contexto de pandemia y de retrocesos democráticos, ¿es posible generar acuerdos mínimos para un trabajo más integral como región? Yo creo que en otros espacios he señalado que usualmente escuchamos inclusive, por ejemplo, analistas sobre Centroamérica, refiriéndose a nuestra región, reduciéndola, digamos, a un foco de violencia, dictaduras, a maras, pandillas, migraciones, narcotráfico, crimen organizado, que son algunos de los grandes dramas que tenemos efectivamente en la región, y no es solamente aquí, ¿verdad? Las tenemos en muchas partes del mundo. Pero tenemos 50 millones de personas que hoy nos hemos levantado a trabajar, a luchar por vivir, por buscar mejores condiciones de vida. Y yo siento que se lo debemos a toda esta gente. Yo creo que sí hay condiciones. En el 2018 hay motivos para estar angustiados porque no es fácil, pero en el 2018 hubo unas manifestaciones en Managua, por ejemplo, en abril, que tuvieron un saldo lamentable, pero muestra una ciudadanía que aspira por buscar mejores condiciones para la región. Cada vez más la situación dramática que estamos viviendo en este momento en términos de violación de derechos ciudadanos y de deterioro democrático que se vive en Nicaragua está sumando, digamos, en las sociedades de Centroamérica. Cada vez más tenemos más allá de una perplejidad, digamos, de la situación de deterioro democrático que hemos señalado en el caso de El Salvador, también condiciones complejas en los demás países de la región. Pero yo siento que hay que rescatar lo que nos une en términos de espíritu de trabajo, de esperanza. Yo siento que eso sí es motivo de recuperar, por ejemplo, lo que fue el 7 de agosto de 1987, en el momento en que los presidentes fueron capaces de recuperar en un tratado una aspiración de la región. Como dije hace un rato, no podemos pensar que esto se vaya a cambiar de un día para otro y que se pueda cambiar toda la institucionalidad, pero sí recuperar los espacios que ya se están desarrollando, que ya a nivel temático, a nivel de educación superior, a nivel de salud, a nivel de educación. Yo siento que tenemos que verlo como una oportunidad y sobre todo mantener esos espacios de diálogo y de conversación, no rehuirlos, no autolimitarnos o autoexcluirnos porque lo vemos muy grande el problema. Al contrario, plantear que tenemos una enorme deuda con una gran población en Centroamérica que espera y que tiene un sueño, ¿verdad? Y yo siento que eso nos obliga a continuar, por ejemplo, con programas de este tipo, pero hacer espacios más grandes
implicar, por ejemplo, a nuestra población universitaria, a nuestros estudiantes, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, en diálogos más horizontales con sus pares en el resto de la región. ¿Por qué no incentivar muchos foros que impliquen en este tema? En este momento en que justamente el Bicentenario nos toma, y en el caso de Costa Rica, de manera particular, en un momento dramático de la pandemia, pues yo creo que ese es un tema que debiéramos fortalecer el diálogo regional sobre este tema. No podemos pensar en términos de la institucionalidad formal tal vez, pero sí podemos muchas redes de trabajo y de discusión conjunta, porque eso va generando sinergias en relación con los distintos países de la región para buscar formas de solución conjunta, de acuerdos conjuntos, de búsqueda conjunta. Tal vez para plantear algunas cosas de no perder la esperanza, como decía Alberto, y esto que voy a hacer es terrible, Gerald, en 30 segundos. ¿Cuáles, digamos, serían las principales oportunidades de la Centroamérica del Bicentenario, siguiendo un poco con lo que ya planteó Juan? Bueno, definitivamente consolidar y profundizar en la democracia es una oportunidad, abrir mayores espacios de participación para la sociedad civil, pero la gran interrogante que yo, digamos, me tengo es quién va a llevar el liderazgo en ese replanteamiento o en ese relanzar de la integración regional. Juan hablaba del 87, los presidentes, ¿verdad?, que llevaron un liderazgo importante. Bueno, tenemos las condiciones en este momento en Centroamérica para llevar las condiciones de ese relanzamiento, de ese repensar de la integración. Creo que la gran tarea que tenemos en Centroamérica pendiente de cara a los próximos 200 años de vida independiente es precisamente cuál es la Centroamérica que queremos, pero una Centroamérica que incluya temas de sostenibilidad, que incluya a todos y que, como dice el lema de los ODS, que nadie se quede atrás. Y creo que ese tiene que ser el norte de este replanteamiento de oportunidades que la integración ha demostrado ser eficaz para resolver, pero que aún nos quedan retos y desafíos importantes para un futuro, y que dentro de unos 50 a 60 años este programa más bien lo estén viendo como algo ya de lo que se superó y de lo que estamos replanteando en nuevas condiciones para la región centroamericana. Muchísimas gracias, Gerald, Alberto y Juani, por estar acá en Sobre la Mesa analizando este tema tan importante de cuáles son las condiciones que tenemos en la Centroamérica Bicentenaria. Así que bueno, muchísimas gracias, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.